Ok. Bendecidos, amados. Es grato poder estar una vez más en la presencia del Señor y levantando adoración y alabanza. Como dice la palabra, siendo una ofrenda agradable al Señor. Ser ofrenda significa darse, entregarse, rendirse, dejar de ser quien era para ser lo que Dios quiera que sea. Ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Qué bueno. Aprovechar este tiempo, esta hora que Dios nos concede, poder estar en su presencia y tener privilegios gloriosos que muchos no alcanzan a valorar, pero que quien llega a reconocer los privilegios que Dios le está dando y llega a valorarlos, se convierte en una persona de mucho agradecimiento y de mucha adoración a Dios. Y ese es el fin de estar en su presencia, llegar a conocerle. Hay quienes no le conocen, aman a Dios, son sus hijos y le adoran, pero no le conocen. Quizás saben muchas cosas de Él, han aprendido muchas cosas de Dios, pero no le conocen. La idea es conocerle, dijo el Señor. Gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Y estamos aquí para avanzar cada día en el conocimiento de Dios y en el entender de Dios, donde quiera que usted esté. Vamos a pensar esta noche en un episodio muy figurativo en la palabra, y es cuando se presenta el sacerdote Zacarías en el templo a Dios. Le correspondía ese año a Zacarías ser quien presentara la ofrenda del pueblo en el tabernáculo a la presencia del Señor. Y mientras estaba allí en el tabernáculo, tiene una visitación angelical en la que Dios le dice que van a tener un hijo, que sería el pregonero de justicia que prepararía el camino del Señor cuando viniera. Y cuando esta palabra le es dada al sacerdote Zacarías, él le dice a Dios, ¿y en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí está la respuesta. Siempre de una persona que ama a Dios, pero que no lo conoce. Cada día ustedes están oyendo y sabiendo cosas de Dios en diferentes formas. Pero ¿qué tan espiritual nos vamos volviendo con este saber y con este oír de Dios?
¿Cómo reaccionamos cuando oímos las palabras de Dios? A esto debemos prestarle mucha atención, porque será la forma como usted podrá medir su relación con lo espiritual. Desacostumbrarse de lo natural para acomodarse a lo espiritual es una tarea continua de su vida. Es como el púgil que se prepara casi todo un año para enfrentar a un contendor en una fecha determinada. Cada que se prepara tiene la imaginación de victoria, de triunfo, de alcanzar esa gloria. Pero es muy diferente el salón de preparación a subir al ring, porque ahí es donde se determina cuánto se preparó y quién en realidad es. Y es lo que sucede en la vida del creyente. Nosotros tenemos momentos cuando tenemos que enfrentar la realidad. Tenemos que confrontarnos con una realidad. ¿Cuántos años lleva usted amando a Dios, sirviendo a Dios y sabiendo que eres un hijo de Dios? Además, conociendo que eres un ángel. Conoce la palabra. Yo no sé cuánto usted haya retenido en su mente. Pero el asunto es este. Cuando usted esté frente a una realidad de una situación, ¿cómo usted va a reaccionar? Todo el aprendizaje y preparación que ha tenido del tiempo atrás, ¿de verdad le ha servido y echa mano de eso en esa hora? Porque fue lo que le pasó a Zacarías. Sacerdote tenía que prepararse un año completo, porque le decían, a usted le toca el próximo año, porque era, cada año se presentaba el sumo sacerdote a presentar la ofrenda más importante del pueblo de Israel por el pueblo. Así que tenía un año de preparación. Zacarías se preparó un año para entrar al Santísimo. Allí tenía que tener alguna experiencia. Él no sabía lo que iba a pasar, pero realmente se tenía que preparar un año. Muchas cosas habían en su mente. Ahora, cuando enfrentó la realidad de algo que sucedió allí, lo cogió fuera de base. A eso yo me refiero. Y ese es el discernimiento que debemos tener nosotros. Cuando a mí me toque enfrentarme a una realidad, cualquiera sea, a una realidad que no he tenido antes, llámese oportunidad, llámese bendición, llámese adversidad, llámese circunstancia, llámese situación, llámese manifestación de Dios, cualquiera sea, una que tenga usted que confrontar un momento de esos, inesperado, ¿cómo tú vas a reaccionar? Es la pregunta que debiéramos de hacernos cada día, considerando lo que estamos comentando acerca de Zacarías. Porque hay que desacostumbrarse de lo natural. Es que hemos leído tanto ese pasaje que dice la palabra, no os conforméis. Lo tenemos marcado en la Biblia, no lo sabemos de memoria. ¿Cuántas cosas se han dicho de él? Pero, ¿de verdad usted se ha conformado o no se ha conformado? Porque estamos en este mundo. Desde que nacimos físicamente, naturalmente, materialmente, viviendo en él. Y estamos en este mundo físicamente. Pero la disyuntiva está en que usted no se acomode a este mundo
Porque entonces usted se va a acostumbrar a este mundo. Y al acostumbrarse a este mundo, usted va a responder conforme a la naturalidad de este mundo, conforme a las circunstancias de este mundo. Pero si entiende que Dios te hizo un traslado al reino de su gloria, al reino de su amado Hijo, a los lugares celestiales, es para tener en mente la idea de que tenemos que acomodarnos a lo espiritual para vivir en lo espiritual, responder a lo espiritual y acomodarnos a lo espiritual. Para ello hay que desacomodarnos de lo natural para acomodarnos a lo espiritual. Y esa es la tarea que tenemos día tras día. Zacarías, igual que nosotros, estamos viviendo en este mundo, pero él estaba acomodado a este mundo. Cuando el Señor le dijo, va a suceder esto, él dijo, pero yo soy viejo, acomodado a lo natural, no tengo recursos, no tengo forma. Mi esposa es estéril, yo soy viejo, acomodado a lo natural. Él no estaba viviendo en lo espiritual. De eso es que quiero hablarle. De eso es que quiero que usted piense. Cuando circunstancias así se presentan a su vida, ¿dónde usted está acomodado? ¿A lo espiritual o a lo natural? Mantenerse en la libertad, en lo espiritual, en los lugares celestiales, es la posición angelical y responder de esa manera es nuestra tarea. Es en esta observancia donde descubrimos en qué mundo o en qué dimensión nos movemos y nos mantenemos. Usted puede estar arriando el ganado, pero usted está en los lugares celestiales. Usted puede estar haciendo la cocina, pero está en los lugares celestiales. Puede que esté viniéndose una tormenta de problemas y dificultades en su vida, pero usted está viviendo en los lugares celestiales. Es la idea para responder como lo que somos, espirituales y no naturales. Zacarías era un sacerdote que quería prepararse todo un año para entrar al Santísimo. Y lo hizo, porque era entrar en la misma presencia del Señor. Y lo más probable era que Dios le hablara. Pero en verdad Zacarías conocía a Dios. Seguramente que no lo conocía, aunque lo adoraba, porque vio imposible que lo que Dios decía se cumpliera. Lo vio imposible. Se preparó en todas las formas, menos en la mente. Cuando yo al Señor reaccionó como un ser natural que desconoce a Dios. Lo primero como reaccionó fue en incredulidad. ¿Cómo sabré que está diciendo la verdad y que esto va a suceder? Oiga, decirle a Dios eso. ¿Se imagina usted lo que es creer en un Dios al cual no le cree lo que está diciendo, que le exige pruebas para poderle creer? La segunda cosa fue que miró sus recursos para el cumplimiento de la promesa. Esas fueron reacciones naturales. Porque el creyente que vive en lo natural siempre depende de sus recursos para ver lo que haya de manifestarse delante suyo. Así lo que deba de manifestarse sea de Dios. El natural piensa que depende de sus propios recursos. La espiritualidad se manifiesta en la manera que respondemos y pensamos frente a las circunstancias, y muy especialmente las que vienen de Dios o que vienen del mundo. La espiritualidad o madurez espiritual no se manifiesta por hacer sonar alabanzas todo el día en la casa.
sino por el cómo usted reacciona ante las circunstancias, ya sean de Dios o del mundo natural. Y todo depende de cuánto ha renovado su mente. El primer mensaje o la primera semana que usted escuchó la palabra de gracia, creo que me escuchó decirle, Dios dice que renueve su mente. Y eso ya hace años. Entonces, ¿de qué es lo que más hay en tu mente? Porque según su mente, así reaccionará y así hablará. Le dicen a alguien, mire, tú podrías comprarse ese traje. ¿Y yo con qué? Con esta peladez y con lo que yo gano. Como seres naturales, vivimos y respondemos. Y nos preguntamos cuándo se llega a la madurez. ¿Cuándo vamos a responder como espirituales? ¿Cuándo dejaremos de depender de nuestros recursos y entender que debemos depender de los recursos de Dios? Hay cosas que vienen de Dios y cosas que vienen del enemigo. Por eso debemos aprender a reaccionar de manera correcta. El éxito y el fracaso de su vida dependen de sus palabras. Sus palabras dependen de lo que hay en su corazón y todo depende de cuánto conoces al Señor. La palabra dice, con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Y la confesión es una ley espiritual muy poderosa. Mire, muchos no han aprendido el poder de las palabras, el poder de la confesión. Porque dice, y lo que dice será hecho. ¿Y yo con qué voy a comprar eso? Nunca lo comprarás. ¿Y cuándo voy a salir de este problema? Nunca vas a salir. Es que estoy enfermo. Nunca vas a salir sano. Porque se cumplirá la palabra de lo que está diciendo tu boca. Eso es una ley. Tú que dices no puedo y no podrás. Tú que dices no alcanzo y no alcanzarás. Tú que dices no lo logro y no lo lograrás. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. No mire los músculos, no, diga el débil, fuerte soy. Pero casi siempre el natural responde cuando le preguntan algo o está frente a una situación. Si es económica, la mente se fue instantáneamente al bolsillo, a la cuenta bancaria o a lo que le deben, porque depende de eso. El natural. Por eso hay que dejar de ser natural para ser espiritual. Y esa es la tarea de este ministerio, llevarlo a la espiritualidad, a la madurez. Muchos luchan y patinan en este concepto y conocimiento de llegar a la madurez. Mire, yo quiero hoy hablarle inclusive a los niños que me están escuchando. Y no hablo solamente de los niños que tienen 50, 60 años, no, hablo de los niños que tienen 7, 8, 10, 12 años. Hablo de esos niños que son estudiantes. Cuando van al colegio y les ponen una ecuación que hay que resolverla, lo que se llama un problema, una situación, una ecuación. ¿Cómo dicen al momento que ven la ecuación para resolverla? Va a tener muchos problemas si lo que va a decir, y yo no sé cómo hacerlo. Eso es muy difícil para mí, yo no podré lograrlo.
Si esa es tu confesión, va a estar llorando ante el cuaderno y dañando hojas porque las lágrimas van a dañar las hojas. Pero si el niño sabe que desde ya sabe que él es un ángel de Dios y va a ser humano, que teniendo un ángel sea la persona más baja, no. El ángel es el más sabio y más poderoso del conocimiento de Dios. Si el niño sabe que es un ángel del cielo y que Dios su Padre está con él, dirá, mi papá siempre me ayuda a resolver esta cosa. Así que no hay problema, lo lograré, lo alcanzaré y llegaré al final. Entonces, aún siendo niño, ya tiene una mente madura en el conocimiento de Dios. Eso es. Es muy bueno que se enfoque en la palabra de Dios y renueve con eso su entendimiento para que su vida sea transformada. Es muy importante que con nuestra boca expresemos lo que creemos. Por eso nunca debemos usar palabras que arruinen lo que estamos practicando e impedir lo que Dios quiere hacer. Cuando se levante por la mañana debe hacer confesiones para su vida, no de vivir la vida según lo que le salga. Tú debes dictar lo que esperas recibir. Todo el ministerio de Yahshua se manifestó en palabras. Algunos dicen, ya hace un año que estoy orando por esto y nada. Pero ¿qué tipo de oración está haciendo? ¿Qué tipo de mentalidad tiene cuando va a orar o cuando se levanta de la oración? Voy a orar a ver si el Señor me responde. Mire, no ore porque Dios no te va a responder. Termine de orar y cuando se levante diga, ahora vamos a esperar que el Señor, a ver si el Señor nos resuelve. Hiciste la tarea y arrancaste la hoja y la tiraste al zafacón. ¿Cuándo vas a recibir respuesta? Nunca. Es bueno que se pare firme en la palabra y tome autoridad. Lo que dijeron los tres jóvenes en Babilonia, eso es, Él es mi Dios. Tiene todo el poder y la capacidad de librarnos. Pero si no nos libra, Él sigue siendo nuestro Dios. Su firmeza estaba quién es Dios y quién eran ellos. Y eso es lo que es madurez espiritual. Lo que usted habla está liberando el poder de Dios en su vida. Estará hablando en línea con la palabra de Dios. Todo depende también del tipo de oraciones que hagamos. Una oración a ver si hay respuesta. Es una oración que no tiene seguridad, no tiene firmeza, de duda. Naturalmente, Gedeón reaccionó de una manera lastimera mirando sus recursos. El Señor le dice, varón fuerte y esforzado. ¿Esforzado yo? Si soy de las peores familias de la tribu de Israel y no tenemos nada y estoy aquí, mejor dicho, en la última. Contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Tú vas a liberar a Israel de los enemigos. ¿Y yo con qué fuerzas? Vemos a David reaccionando de acuerdo a lo que él pensaba. Los enemigos se estaban preparando para atacarlo. Y David dijo, son un promedio de tantos. Cuéntenme todo el ejército de Israel. Y cuando se lo contaron, tantos, dentro de sí llevó el contexto del pensamiento, tengo suficiente con qué reaccionar. Y cuando él dependió de los esfuerzos y del recurso que tenía, eso le dio ira a Dios. Se encendió la ira de Dios. No hay nada que más encienda la ira de Dios que un hijo de Dios crea y dependa de sus recursos, de sus capacidades.
de sus influencias, de su saber. Inmediatamente que David dependió de sus recursos, Dios mandó el ángel de la muerte. ¿Y sabe cuántos mató en el pueblo? 70,000. Yo les digo esto para que no dependan de recursos. No dependa de tu tío, ni de tu herencia, ni del sueldo, ni de lo que viene, ni del retiro. No dependa de cosas de esas. Dependa del Dios único que nos creó en el cielo, nos envió aquí a la tierra y tornaremos a Él. Aquí tenemos un propósito y es mostrar la gloria de Dios. No hay peor error para un creyente que dependa de sus recursos. Los dos lados son fatales. El desconocimiento y la dependencia humana. Aquí lo que tienes que mirar es a Dios. El centro del mensaje apostólico fue puesto los ojos en Yahshua, no en sus recursos ni en sus capacidades. Piense en los recursos de Dios. Hay que reaccionar correctamente siempre, porque el enemigo puede venir por cualquier lado a presentarnos una cosa contraria o adversa. Una cosa es vivir con negligencia y otra es vivir con propósito de Dios. Pero tenemos que saber que el enemigo siempre encontrará alguna forma para venir a atacarnos, de una manera o de otra. Usted quizás se pregunte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me pasó aquello? Pero no tiene que preguntarse mucho, sino que tiene que usar la ley de la confesión para establecer, por medio divino, lo que usted anuncia con sus labios. Recuerde que la palabra dice una ley inexorable. El poder de la vida. ¿Qué es el poder de la vida? De vivir contento, de vivir alegre, de vivir sonriente, de tener salud, de sentirse fortalecido, de sentirse con ánimo, de la vida, vida. Cuando usted mira un jardín y ve una matita de esas que está florecida y hermosa, dice, esa matita tiene vida, oye. Pero cuando la ve marchita, está muriendo. El poder de la vida está en la lengua. Y el poder de la muerte está en la lengua. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice, y en aquel pacto y en aquel día nadie dirá estoy enfermo? Frente a esa palabra, pero ¿cómo voy a decir yo que no estoy enfermo con estas gripas, con estos virus, con el agua infectada, el aire infectada, la tierra infectada, la comida infectada, la ropa infectada, en la fábrica todo está infectado? ¿Cómo? Si te pones a mirar los recursos humanos, vas a estar en contra de lo que Dios dice. Pero si mira por encima de eso, verá lo que Dios está diciendo. Porque entonces, cuando yo veo toda esa situación tan difícil, tomo otra palabra que dice, y por la oración todo será santificado. ¿Qué quiere decir eso? Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, porque está dependiendo del recurso de Dios. Dios estará cumpliendo su palabra. Zacarías dudó de la palabra de Dios y tuvo que ser silenciado para que el propósito pudiera ser cumplido. Dios le dijo, ¿quieres pruebas? Sí, quiero una. Pues quedarás mudo hasta que vea que se cumple la palabra. Dios tuvo que silenciar a Zacarías para que el propósito se cumpliera. El poder de la solución de tus problemas está en tu boca. Puedes empeorarlo o darle duración, según usted hable.
o puede eliminarlo y deshacerlo. Es tu manera de hablar. Lo que el ángel hizo fue sellarle la boca para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Cómo pienso yo que a veces algunos hermanitos sería bueno taparles la boca para que el propósito de Dios se cumpliera y para que no hablaran tanto en contra de lo que Dios dice que va a suceder y va a hacer en su vida? ¿Usted hoy necesita ser silenciado? No, usted no necesita ser silenciado porque usted tiene una buena confesión, debe tener una buena confesión, debe pararse y creerle a Dios, diga lo que diga, va a ser. ¿Por qué no entró Israel a la tierra prometida? Porque no le creyeron a Dios. Todo lo que Dios hizo en Egipto, todo lo que Dios hizo fue extraordinario, glorioso, admirable. Y cuando iban en camino y el ejército iba detrás, se desanimaron. Vienen para matarnos. Nos van a matar. ¿Cómo así que nos van a matar? Y luego entonces, ¿quién nos liberó? Frente al mar. ¿Y ahora cómo pasamos? Desconociendo a Dios. Y se acabó el agua. ¿Y ahora qué vamos a beber? Desconociendo a Dios. Y con este sol y los niños y el ganado se van a morir desconociendo a Dios. Y en la noche cuando venga el frío tan terrible, ¿qué va a pasar? Desconociendo a Dios. Óyeme, hay que salir de incredulidad, porque la incredulidad lleva a la apostasía. Y la apostasía lleva a que un creyente con su apostasía haga saltar la ira de Dios. Y no hay nada más terrible, como dijo el apóstol Pablo, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos palabras de buena confesión y dependamos siempre de Dios. Tú puedes hacer eso. Con la ayuda de Dios lo logro. Usted puede llegar. Con la gracia de Dios llego. Y usted sí podrá defender eso. Con la gracia de Dios lo logro. ¿Y puede dormir esta noche? Claro que sí. Con la gracia de Dios en mi vida dormiré como un niño. ¿Alcanzará un buen trabajo usted? Seguro que sí, porque Dios está conmigo. ¿Y cree que te va a ir bien? Claro, porque Dios va conmigo. Oiga, usted no puede tener palabras de mala confesión, sino palabras de vida, pero no dependa ni de sus recursos, ni de los recursos de la gente que te rodea. Dependa del Dios que adora, del Dios que te redimió, del Dios que te salvó y del Dios que está contigo en esta hora. Era mi palabra de consejo para ti. Oro a Dios que venga un avivamiento sobre su vida y abra los ojos del entendimiento y vea lo que Dios le ha dado para que no sea incrédulo, sino creyente. Oro para que se le abran los ojos del entendimiento y pueda entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo declaro en Dios, bendecidos con toda bendición. Ya. Hola, bendecidos.
Bendecidos, como Bendecido, siempre. bendecido. Reciban un abrazo, que buena rosa a todos. Gracias, apóstol, por esa palabra tan maravillosa.